Saludos, este es el pastor Javier Sotolón y hoy vamos a hablar sobre un tema que es de importancia para todos los cristianos. El tema tiene que ver con esta pregunta: ¿por qué es necesario el evangelismo? Y vamos a hablar sobre este tema y quería leer un versículo que habla un poquito sobre esto y dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso está en Romanos capítulo 10, el versículo 14. Es decir, las personas no van a creer sin que alguien no les hable del evangelio. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, hoy vamos a tocar el tema preguntándonos esto: ¿por qué es necesario el evangelismo? Y una de las razones por qué es importante es porque esa persona a la que tenemos que hablarle está bajo la ira de Dios, de acuerdo a la Biblia. Juan 3:36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es decir, nosotros debemos compartir el evangelio porque esa persona está bajo la ira de Dios. También es un alma por quien Cristo murió. Esa persona tiene un valor extraordinario. Cristo murió por esa persona. No sabemos si esa persona va a ser salvo, pero el evangelio él tiene que oírlo también. Tercero, esa persona que debemos de hablarle, si no recibe el evangelio, el infierno es su destino o su fin. Entonces esa es otra razón por qué debemos de hacerlo. Otra razón es porque esa persona se puede convertir en un siervo útil para Dios. Piense por un momento. Hay personas ahora mismo que no han oído el evangelio, que no han conocido a Cristo, pero pueden convertirse en siervos útiles para el servicio del Señor. Muchos hoy que están sirviendo al Señor, hace 5 o 10 años atrás, no habían oído el evangelio. Y otra razón es porque la persona tiene una vida breve. Es decir, usted no puede dejar esto para mañana. No, vamos a hacer una amistad y después de una amistad, esa teoría de que voy a hacer ciertas amistades con la gente y entonces después de ciertas amistades yo pudiera hablar del evangelio, es un poco contraproducente porque la vida es breve. Dice la Biblia: da voces, y está en el libro de Isaías, en capítulo 40, verso 6. ¿Y qué debo de decir? Dice el profeta: lo que tienes que decir es esto, que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces nos está diciendo que el ser humano tiene una vida corta en este planeta, y lo compara con una hierba, con una flor. Es decir, nosotros debemos de hablar porque esa persona que usted tiene delante en su trabajo, o usted tiene delante en su vecindario, esa persona de pronto un día va a morir. Para tener una idea, ¿usted sabe cuántas personas mueren al día? Bueno, al año mueren 56 millones de personas, al año. Para ir un poquito más cerca, ¿usted sabe cuánto mueren por día? 153,000 personas mueren al día. Es decir, en 24 horas, en el mundo entero, mueren 153,000 personas. En una hora, ¿usted sabe cuánto mueren? 6,392. En una hora. ¿Usted sabe cuántos mueren en un minuto? 106 personas. Es decir que, mientras usted está oyendo esto, van a morir posiblemente 1,000 personas. En un segundo, mueren 2 personas. Es decir, la vida humana es una cuestión breve y la palabra de Dios nos enseña eso. Otra razón por qué debemos de evangelizar, que nos debe motivar al evangelismo, la razón posiblemente la más importante es la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos manda a nosotros a predicar el evangelio. Es decir, Jesucristo nos dijo que debemos de predicar el evangelio. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Entonces nos habla que debemos de enseñar, debemos de predicar la palabra a las personas que no conocen a Cristo. Entonces, por obediencia, el creyente debe de hablar de Cristo. También hay otros pasajes que hablan de eso, como Mateo 5, 29, etc. Pero otra razón es por amor. Porque amamos a esas personas que están a nuestro alrededor, que no han oído el Evangelio. Y déjeme decirle, posiblemente la razón por qué usted está en el lugar que usted está es para que usted le hable de Cristo. Y hablar de Cristo no es complicado. Hablar de Cristo solamente es preguntarle a la persona, ¿tú estás seguro que si tú te mueres vas al cielo? Nada más que eso. O decirle qué significa Cristo para usted. Entonces, la razón segunda que nos motiva a hablar de Cristo es el amor hacia las personas. Hay un versículo que dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Segunda de Corintios 5, 14. Entonces, el amor es una fuerza, la obediencia que hablamos aquí ya, y la experiencia. Si usted ha tenido una experiencia con Cristo, si Cristo le ha perdonado a usted, usted sabe que Cristo le perdonó a usted. Este es un momento para usted reflexionar y decir, yo quiero que lo que yo he experimentado, otros también lo experimenten. Recuerdo el pasaje aquel de la mujer samaritana, que tuvo un encuentro con Jesús y después que el Señor le habló y su vida fue transformada, dice que dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y mire lo que dice Juan capítulo 4, verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿A quién oyeron? A una mujer que era una mujer preparada, una mujer en el evangelismo, que conocía la Torá. No, era una mujer que tenía una vida dudosa, que Cristo le dijo, tú has tenido varios maridos. Pero esa mujer había experimentado un encuentro con Cristo y fue a compartirlo. Y muchos vinieron a ver a Cristo y creyeron. Y la otra razón es la responsabilidad. Es decir, a nosotros nos debe motivar porque tenemos una responsabilidad. ¿Que sabe cuál es la responsabilidad? Que mucha de esa gente que le vamos a hablar, que no le vamos a hablar de Cristo, se van a perder. Y Dios ha puesto a esa gente delante de nosotros. Es decir, que Dios nos va a pedir cuenta de la oportunidad que tuvimos de compartir el Evangelio y no lo hicimos. Esos pasajes que mucha gente no les gusta, pero están en Ezequiel capítulo 3, verso 16 y Ezequiel 33. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, dice el Señor al profeta, por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y el pasaje que leímos hace un momentico, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? De quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces hay una responsabilidad nuestra de hablar con las personas. Le voy a decir algo, usted no tiene que convertir a nadie a Cristo. Es más, usted no convierte a nadie a Cristo. El Espíritu Santo es quien hace la labor. Mi responsabilidad es hablarle del Evangelio. Miren que dice, ahí mismo en Ezequiel, más adelante, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, y no le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Sin embargo, en el versículo 19, Ezequiel 3, verso 19, dice, pero si tú amonestares al impío, si tú le hablares, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, tú no eres responsable. Tu objetivo no es que la gente se convierta. Tu objetivo es hablar de Cristo. El asunto de la conversión, eso lo hace Dios. Pero Dios quiere usarte a ti y Dios espera usarme a mí para que la gente oiga de la palabra de Dios. Yo quiero que usted medite en lo que usted ha oído como líder,
como cristianos en la iglesia, tenemos que hacer de nuestras iglesias evangelistas. Hay muchos temas muy importantes, pero todos son aquí temporales. Todos los demás temas son temporales. Hablar de Cristo, exhortar a nuestros hermanos en la iglesia, entrenar a nuestros hermanos en la iglesia para hablar del evangelio, tiene consecuencia eterna. Dios les bendiga. Este es el pastor Javier Sotolón.